Good morning, dear students. I am Laura Ellis, and today I am going to explain you the simple present tense. In this video, I am going to show you when you can use the simple present tense and how to form it. So let's begin. The simple present tense is used for describing daily activities, habits, and repeat actions. El presente simple lo utilizamos para describir daily activities o actividades diarias, que las podemos realizar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, todos los días de nuestra vida. Habits, hábitos, rutinas, costumbres. Repeat actions, acciones repetitivas que se realizan cada cierto tiempo o en periodos de tiempo, cada mes, cada año, cada 2 años, cada 3 años. Here I have some examples. Every Sunday I cook the breakfast for my family. Every Sunday. Todos los domingos yo cocino el desayuno para mi familia. Sometimes my father plays video games with me. Sometimes, algunas veces, mi papá juega videojuegos conmigo. Every December I travel to Villeta with my family. Every December. Cada diciembre yo viajo a Villeta con mi familia. 2 times a week I have English class. 2 veces a la semana yo tengo clase de inglés. Always my teacher drinks herbal tea. Always, siempre, mi profesora toma agua aromática o té herbal. When I want to talk in simple present, I need some time expressions. They are very important because let us to understand that we are talking in present. Cuando nosotros vamos a utilizar el presente simple, necesitamos una serie de expresiones de tiempo. Estos son muy útiles porque nos permiten entender que estamos hablando en presente. Every day, todos los días. Every week, todas las semanas. Every month, todos los meses. Every year, todos los años. Every plus days of the week. Every más días de la semana. For example, every Monday. Every plus months of the year. Every más meses del año. For example, every October. Every plus a special date. Every más fechas especiales. For example, every Christmas. Here I have other time expressions. Once a day, una vez al día. Once a week, una vez a la semana. Once a month, una vez al mes. Once a year, una vez al año. Twice a day, 2 veces al día. Twice a week, 2 veces a la semana. Twice a month, 2 veces al mes. Twice a year, 2 veces al año. And finally, the number and times. Finalmente, el número y las veces. Vamos a tomar el número 3. 3 times a day, 3 veces al día. 3 times a week, 3 veces a la semana. 3 times a month, 3 veces al mes. 3 times a year, 3 veces al año. Also, in simple present, we can use adverbs of time. Además, en presente simple podemos utilizar adverbios de tiempo. For example, always, siempre. Usually, usualmente. Normally and generally, normalmente, generalmente. Often and frequently, frecuentemente. Sometimes, algunas veces. Seldom and rarely, raramente. Hardly ever, casi nunca. Never, nunca. Now we are going to continue with the structure of the affirmative form. Vamos a continuar con la estructura de la forma afirmativa del presente simple.
This structure must have a pronoun, a verb in present, and a complement. Esta estructura tiene un pronombre, un verbo en presente y un complemento. For example, pronoun, I, you, we, they. Verb in present, read. Complement, a book every night. Let's analyze the example. I read a book every night. Yo leo un libro cada noche. You read a book every night. Tú lees un libro cada noche. We read a book every night. Nosotros leemos un libro cada noche. They read a book every night. Ellos leen un libro cada noche. That's right. Now I have here other example. Aquí tengo otro ejemplo. Pronoun, he, she, it. Verb in present, cooks. Complement, a delicious chicken for the dinner. Let's analyze the example. He cooks a delicious chicken for the dinner. Él cocina un pollo delicioso para la cena. She cooks a delicious chicken for the dinner. Ella cocina un pollo delicioso para la cena. It cooks a delicious chicken for the dinner. Esto cocina un pollo delicioso para la cena. But pay attention to this. The verb has an S. ¿Ok? Pero prestemos atención. El verbo tiene una S. Vamos a mirar por qué. He, she, and it is part of a special group. The name of this group is the third person. He, she, it son parte de un grupo especial. Su nombre es tercera persona. In simple present, the third person, the verb in present has S, ES, and IES. Cuando la frase en tercera persona necesita un verbo en presente que tenga S, ES o IES. Vamos a mirar. When do we use IES? ¿Cuándo utilizamos IES? When the verb finish in Y and a consonant. Cuando el verbo termina en Y y una consonante. Por ejemplo, study, Y and consonant D. We eliminate the Y and add IES. Cry, Y and a consonant here, R. Here we eliminate the Y and add IES. Cry, cries. Fly, Y and a consonant. We eliminate the Y and we add IES. For example, Susana studies in the ITIF. Susana estudia en el ITIF. The baby cries every night. El bebé llora todas las noches o cada noche. The eagle flies in the sky. El águila vuela en el cielo. ¿Sí ven? Al verbo se le quita la Y y se les agrega IES. When do we use ES? ¿Cuándo utilizamos IES? When the verb finishes with SH, CH, X, O, double S or double Z. Cuando el verbo termina en SH. For example, wash, washes. We add ES. When the verb finish in CH, watch, watches. We add ES. When the verb finish with X and we add ES, fix, fixes. When the verb finish with O, go, we add
es. Go, goes. Where the verb finish with double S. Kiss, kisses. When the verb finish with double Z. Bus, buses. Let's see the examples. Greg washes his clothes. Greg lava su ropa. Judy watches the news. Judy ve las noticias. Ramon fixes his car. Ramón arregla o repara su carro. Como ven, terminan en SH, CH, X y le agregamos ES. Dad goes to work. Papá va a trabajar. Mom kisses her daughter. Mamá besa a su hija. The bee buzzes. La abeja zumba. Zzz. Como pueden ver, el verbo termina en O, doble S, doble Z y le agregamos ES. Continue. When do we use S? ¿Cuándo utilizamos S? Very easy. When the verbs finish in other vowels or consonants. Muy sencillo. Cuando los verbos terminan con otras vocales o con otras consonantes diferentes a las que vimos. For example, dance, dances. Termina en E, otra vocal, le agregamos S. Play, plays. Termina en Y y no tiene consonante. Entonces le agregamos S. Run, runs. Termina en N, le agregamos S. Talk, talks. Termina en K, le agregamos S. Build, builds. Termina en D, le agregamos S. Swim, swims. Termina en M, le agregamos S. You have to take into account that this list is very long. Debes tener en cuenta que esta lista es muy larga, ¿no? Hay muchas más vocales y muchas más consonantes. But here I have one exception for this rule. Pero aquí tenemos una excepción a la regla. To have. Si lo recuerda, el verbo tener. ¿Ok? I have, you have, we have, they have. Yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos, ellos tienen. For the third person, para la tercera persona, quedaría he has, she has, it has. Él tiene, ella tiene, esto tiene. Okay? That's all for today. Thank you, students. Thanks for your attention. Take notes and see you soon. Bye-bye.